¿Qué sucedería si la fuerza neta aplicada sobre un objeto, o sea, la resultante de una o más fuerzas fuera distinta de cero? Esto haría que el cuerpo comience a desplazarse modificando las condiciones de movimiento. Esto es, como lo hemos definido, acelerando. Y en particular lo va a hacer acelerando en la misma dirección en que está ejercida la fuerza neta o la fuerza resultante. Si en particular la fuerza neta se mantiene constante a lo largo del tiempo, tanto en magnitud como en dirección y sentido, también lo será la magnitud de la aceleración. Bien, en conclusiones, eh, la, digamos, tanto la fuerza neta como la aceleración, si se mantienen en la misma dirección y sentido, estas suposiciones son válidas también para el movimiento en una trayectoria curva o el movimiento circular, como habíamos estudiado. Podemos decir que también existe una relación entre la magnitud de la fuerza y la magnitud de la aceleración, y que estas a su vez son directamente proporcionales. ¿Qué significa que sean directamente proporcionales? Que hay una constante que las relaciona a ambas. Esa constante en particular es lo que se conoce como masa. En particular es lo que vamos a denominarle masa inercial. Y se denomina masa inercial, ya vamos a ver por qué está relacionado con la condición de equilibrio que habíamos visto anteriormente. Bien, o sea que si el cuerpo estaba en una determinada condición de movimiento, esto es moviéndose, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme y no actúa una fuerza neta, va a haber el cuerpo va a tender a seguir en el mismo movimiento, o sea, sigue con la misma inercia. De la misma manera, para hacerlo cambiar su situación de movimiento, esto es, para que parta el reposo o frene o acelere, o sea, vamos a necesitar hacer una fuerza para cambiar su estado de inercia. Bien, por eso que la masa es una medida cuantitativa de la inercia de un objeto. Mientras mayor sea la masa, mayor va a ser la resistencia a ser acelerado, o sea, vamos a necesitar aplicar una fuerza mayor. La unidad básica de la masa en el sistema internacional es el kilogramo. Bien, es la única unidad en donde, digamos, se le aplica un prefijo. El prefijo kilo significa 1000, o sea que la unidad es de 1000 gramos. Y increíblemente es la última que siguió definiéndose por un objeto patrón, que era una barra de titanio iridio que estaba bajo 3 campanas, etcétera, pero se demostró que a lo largo de los 100 años que estuvo ahí perdió 20 miligramos, con lo cual no era tan útil como patrón. Entonces, recién el año pasado, prácticamente hace poco más de un año, se realizó una definición que está ligada a una constante universal, que es la constante de Planck, y que describe, digamos, los paquetes de energía emitidos en forma de radiación. Este principio, esta característica que tienen los materiales de emitir radiación en forma cuantificada, en forma de cantidades de energía finita y fija y conocida, se puede utilizar en realidad en los laboratorios de metrología, que tengan, obviamente, estén equipados adecuadamente con una balanza de Watt o balanza de Kibble, que se denomina, y pueden hacer un patrón repetitivo en cualquier lugar del mundo del equivalente de 1 kilogramo de masa.
Esto antes se hacía una vez cada 3 años, se sacaba este patrón, se comparaban las masas a través de balanzas con otros objetos, pero la misma manipulación o la misma, digamos, llevó a que hubiera una degradación de este patrón y por eso hubo que cambiar. Hoy en día no existe ninguna magnitud física que no tenga una definición que sea reproducible, digamos, a través de una experimentación en cualquier lugar del mundo. Este kilogramo estándar, uniéndolo con la definición de Newton, nos da la relación entre la fuerza o las unidades de fuerza y las unidades de masa. Conocidas las unidades de la aceleración, que son en metros por segundo, entonces podemos definir al Newton como la fuerza necesaria para mover 1 kilogramo de masa a 1 metro por segundo. ¿Bien? En general, cuando de todas las fuerzas que habíamos visto, y particularmente en las fuerzas que se daban a distancia, o las fuerzas debidas, por ejemplo, en particular a la aceleración gravitatoria, que denominamos peso, vamos a considerar la aceleración por ahora de manera que fuera una constante, si bien no es así, y le vamos a asignar un valor de 9,80 metros por segundo al cuadrado. Ya vamos a ver más adelante que hay ciertas circunstancias que hacen que la aceleración gravitatoria pueda cambiar. Pero en general, y sin cometer un error muy grosero, podemos hacer cualquier experiencia con este valor sin que altere sustancialmente el resultado. Entonces, volviendo lo que nos habíamos planteado al principio, ¿qué sucede si actúa una fuerza neta, distinta de cero, sobre un cuerpo? Dijimos que cambiaba sus condiciones de movimiento, o sea, se aceleraba, y aplicando el principio de superposición de las fuerzas, el resultado es el equivalente de aplicar una única fuerza que provoca que ese cuerpo con una masa determinada adquiera una aceleración. Acá es importante recalcar que el producto masa por aceleración no es una fuerza, sino es el resultado de la aplicación de las fuerzas, y es que la masa adquiere una aceleración. Es conceptual, pero es importante tenerlo en claro, más que nada cuando resolvamos ejercicios. ¿Cómo vamos a utilizar esta segunda ley de Newton que nos relaciona la fuerza y el movimiento variado? Hay que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Primero que nada, que la relación es vectorial, o sea, cualquier igualdad sabemos que los miembros a cada lado de la igualdad tienen que ser iguales. Si estamos hablando de fuerza, que son magnitudes vectoriales, el otro término es una magnitud vectorial, que es la aceleración. Y dada que la masa, la única posibilidad que tiene es ser positiva, no en la experimentación o en la práctica no existen las masas negativas, entonces, y por tratarse de un escalar, ya que no tiene dirección ni sentido, entonces esto hace que coincida la dirección y el sentido de la fuerza con la aceleración, y su magnitud es proporcional a la masa, como habíamos visto. Esto nos lleva a la conclusión de que, a su vez, cada una de las componentes de la sumatoria de las fuerzas, o la resultante, tiene que también cumplir con el enunciado de la segunda ley de Newton. O sea que en realidad estas no son tres ecuaciones independientes, sino que son tres componentes de la misma expresión, que es la que habíamos visto anteriormente. Segundo, importante, la primera y la segunda ley de Newton, tal como lo habíamos dicho, se da sobre un mismo cuerpo. O sea que tenemos que estudiar y tener en claro y tener perfectamente especificadas las fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo. Bien, no hay forma de que una fuerza interna del propio cuerpo pueda alterar
sus condiciones de movimiento. Bien, y por último, todas las ecuaciones, seguido, las ecuaciones vistas son válidas si existe esta relación, como habíamos dicho, constante. O sea que son proporcionales la fuerza y la aceleración en la medida en que la masa es constante. Vamos a ver más adelante que podemos definir sistemas de masa cambiante, pero ya no nos va a bastar con las leyes de Newton, sino que vamos a tener que aplicar otros conceptos como el de cantidad de movimiento, energía, etc. Y por último, y esto sí también es importante, y ya lo habíamos dicho, todas las leyes de Newton son válidas únicamente en marcos de referencia inerciales. ¿Bien? Bien, acá también es tener en cuenta algunos aspectos que vamos a ver y que lo vamos a detallar un poco más adelante. Y está relacionado con esto que yo les decía, que ese era el término de masa por aceleración. Uno cree que en realidad hay una fuerza de aceleración que nos empuja hacia atrás cuando estamos sentados, por ejemplo, en un vehículo y este acelera. Y en realidad el problema es que nosotros, como un objeto, tendemos a permanecer en el estado que estábamos. Si estábamos detenidos, tendemos a permanecer detenidos. Cuando el auto acelera, va a ejercer una fuerza para cambiar nuestra condición, empujando, o sea, en realidad el asiento no se empuja y esa es la percepción que nosotros tenemos. Nuevamente recordemos que desde el punto de vista del auto parecería que hay una fuerza que nos empuja contra el asiento, pero esto es porque el auto no es un marco de referencia inercial porque está acelerando. Podríamos hacer el mismo análisis cuando frenamos. Sentimos que en realidad hay una fuerza que nos empuja contra el cinturón de seguridad o hacia el tablero. Y en realidad es nuestra inercia que nos trata de mantener con la misma velocidad con que veníamos. Lo mismo podríamos aplicar cuando el auto toma una curva, que nos vamos contra la puerta o contra el centro del auto. Es exactamente el mismo criterio. Nuevamente, estas sensaciones porque digamos, no es un marco de referencia inercial y se trata de este concepto de inercia que habíamos visto. Bien, de todas las fuerzas en particular, una de las que vamos a usar muy frecuentemente es el peso. Entonces, ¿cómo se relaciona la masa y el peso? En realidad, o mejor dicho, en la práctica o en la cotidianidad, para decirlo mejor, generalmente se confunden. O sea, uno habla de masa y de peso como que fuera lo mismo. Y en realidad, desde el punto de vista de la física, son cuestiones completamente diferentes. La masa, como dijimos, caracteriza las propiedades inerciales de un cuerpo, mientras que el peso es una fuerza, que es la que va a provocar que un objeto con una determinada masa cambie sus características de movimiento. Bien, en general, como dijimos, vamos a usar la aceleración gravitatoria o la aceleración de la atracción gravitatoria, que la vamos a denominar con la letra G, con un valor, con una magnitud de 9,80 metros por segundo al cuadrado para problemas en la Tierra. En realidad, este varía un poco, ya vamos a ver más adelante que puede variar con la altura, inclusive como la Tierra no es una esfera perfecta, también en distintos puntos de la Tierra, y aparte tampoco es un material homogéneo, puede llegar a variar. El tema es que en la Tierra no lo hace significativamente. Pero esta orden de magnitud es válido únicamente para la Tierra. Si nosotros nos fuéramos, por ejemplo, a la Luna o estuviéramos en otro planeta, como por ejemplo Marte, este valor de atracción gravitatoria cambia, porque, como vamos a ver más adelante, depende de la relación de las masas del objeto que está siendo atraído y del objeto que lo atrae, o sea, del cuerpo y del planeta o el cuerpo celeste en que estemos. Como la masa de la Tierra, la Luna y Marte son distintas,
la atracción que se realiza, que es una atracción mutua, bien, va a ser la misma. Vamos a estudiar esto un poquito más adelante en detalle, porque se presta por ahí para algunas confusiones y algunas interpretaciones un poco erróneas. Pero en realidad, estas, como dijimos, son fuerzas de largo alcance y dado que, como vamos a ver también más adelante, cada vez que hay una acción de un cuerpo sobre otro, ya sea por contacto o en forma, digamos, lejana, hay una reacción igual y de sentido contrario. Pero en este caso particular, como nos estamos refiriendo específicamente a un cuerpo solo, podemos aplicar la segunda ley de Newton con esta aceleración. Una de las formas de determinar la masa de un cuerpo consiste en medir el peso, medir esta fuerza y comparándolo con un estándar. Por ejemplo, una de las formas que podemos ver es a través de una balanza. Una balanza puede ser, por ejemplo, de platillos, en donde en realidad ponemos un objeto que queremos conocer la masa y ubicamos masas calibradas y conocidas del otro lado. Dado que la fuerza de atracción gravitatoria es igual para los dos objetos, si los pesos son iguales, vamos a ver que el sistema está en equilibrio, o sea, la fuerza neta total va a ser igual a cero. Otra forma es compararlo contra alguna fuerza conocida. Ya vamos a ver, por ejemplo, que hay algún tipo de balanza, como las balanzas de resorte, en donde podemos determinar la fuerza que ejerce el resorte conociendo la variación o la desviación que se produce en este resorte, que son clásicamente las balanzas de aguja de las farmacias. Esas suelen ser balanzas de resortes. Bien,